He titulado, como les dije, Racismo, de Ota Venga a George Floyd. Ustedes saben que hace unas semanas atrás, a raíz de la muerte de George Floyd por cuenta de un agente de la policía en Estados Unidos, que él murió asfixiado, una serie de protestas se iniciaron en el país del norte y nos ha conmovido a todos a raíz de este asesinato. Pero sin duda todos nos habremos dado cuenta que no es el primero y lastimosamente y esperemos que sí sea el último, por supuesto, pero con seguridad muchos tipos de abusos se van a seguir dando por parte de las autoridades policíacas. Sin embargo, yo quisiera entrar un poco a hablar del otro extremo, otro caso del racismo muy fuerte que llegó a existir precisamente en Estados Unidos y fue el caso de Otavenga. Pero ya hablaremos un poquito más porque quiero hacer una introducción general sobre el racismo y volveremos sobre estos casos. Sobre todo para que nos centremos en el fenómeno que está aquí. Paulita, un saludo que acabas de llegar y me mandaste el saludo. Y Parodi Cristian, te has unido, qué bueno que estén por acá. Un saludo a todos los que acaban de llegar. Entonces, a partir del asesinato de George Floyd, como les estaba comentando, se ha venido a colación pues un movimiento que es movilizado bajo el título, incluso en las redes sociales, bajo la etiqueta de Black Lives Matter, se han comenzado a aglutinar y llegaron a hacer pues bastantes protestas en Estados Unidos, incluyendo y cosas que llevaron incluso hasta los saqueos, ¿no? Muchas de estas prácticas que tal vez se quejaron muchas personas, especialmente dueños del comercio, de los almacenes, y comenzaron a criminalizar estas protestas, pueden tener razón en términos de la experiencia personal negativa que esto implica, pero no pueden olvidar, por supuesto, que hay una historia larguísima en Estados Unidos de confrontaciones entre la policía y la comunidad negra, o afrodescendiente, como le quieran llamar. Ahorita haré la explicación que lo trataré de manera equivalente, sobre todo porque mucho del material que vamos a utilizar puede venir de Estados Unidos y allí la palabra no tiene, digamos, el término peyorativo que encontramos nosotros acá en América Latina. El punto es que en esta serie de disputas que han venido a lo largo del siglo XX y que se ha arraigado muchísimo en la identidad norteamericana, esto ha generado, por supuesto, un repudio de parte de muchas sociedades, de grupos, de personas y movimientos, tanto de la defensa, grupos antirracistas y defensa de las minorías, pero lo importante que tenemos que entender es cuál es el origen de esto, o sea, qué lleva a que las personas, por ejemplo, tengan o incluso las instituciones, representar o tener ideas que básicamente están soportadas de ideas racistas, ideas que lastimosamente quedaron en la mente del colectivo social, el colectivo mundial incluso, de muchas partes en muchas naciones y que corresponden a una antropología totalmente quedada, totalmente anticuada y sin embargo es lo que queda en la mentalidad de muchas personas. De paso, eso también es una oportunidad que es una oportunidad que yo siempre que puedo la hago, de generar una crítica bastante fuerte hacia los ámbitos académicos, porque siempre he considerado que las universidades, si bien generan mucha información valiosa, interesante para poder cambiar las opiniones de las personas y generar un movimiento intelectual más amplio de masas, muchas veces no lo hacen porque la información se queda sesgada en los centros académicos y universitarios. Y este término de raza hace bastante tiempo en la antropología ya ha quedado obsoleto. Eso es como en biología hablar de protoplasma o casi como en física hablar de energía. Ya es un concepto que en algún momento tal vez sirvió para hacer una identificación o una diferenciación en los colores y la pigmentación y que por supuesto tenía una serie de prejuicios muy grandes y de unos sesgos que se habían recogido a lo largo del siglo XVIII y XIX para identificar a otros grupos humanos y que lastimosamente quedó en la literatura popular y muchas personas no lograron digamos, zafar ese concepto de su mente. Y es triste ver porque muchas personas en realidad están operando con conceptos del siglo XIX y piensan que son parte del mundo real. Y es muy importante, ahorita está hablando
aquí con mi amiga Pilar y yo le decía que es muy importante las ideas que nosotros tenemos del mundo. Ya, eso muy importante es qué es lo que pensamos, porque de acuerdo a ese tipo de pensamientos nosotros generamos un ambiente alrededor del entorno en el que estamos. Entonces, eso modifica mucho nuestro comportamiento, modifica nuestros conceptos, modifica cómo vamos a operar en términos de nosotros mismos, pero también de la colectividad en la que estamos. Entonces es muy importante, atención, que entendamos que esta palabra en realidad, en términos de la antropología y también de la biología, no tiene ningún sentido. La raza como tal es un concepto caduco, anticuado, no sirve y es obsoleto en términos científicos. Por lo tanto, hablar de razas no es lo apropiado. Sin embargo, y eso es lo que quiero llegar porque hacia allá es donde este término nos ha llevado, es porque se arraigó tanto en la cultura y sobre todo en un país como Norteamérica, donde el concepto de raza llega a pesar muchísimo, ¿ya? Y esto ha tenido un impacto, por supuesto, en la población afroamericana y ha impactado en su vida y en su forma y en su modus vivendi, ¿no? Tan es así que hay una serie de prejuicios que se han hostigado por parte de movimientos como por supuesto el Ku Klux Klan y movimientos de ultraderecha que opinan o quieren generar procesos de segregación y todos amparados bajo conceptos pseudocientíficos. El día de ayer, cuando estaba investigando para esto y corroborando algún tipo de información, decía yo y comentaba en Twitter que con pesar me tocó entrar y con bastante asco, por supuesto, me tocaba entrar a páginas como la Metapedia, que es una página judeofóbica y racista, donde se sostiene, es una Wikipedia racista o neonazi, donde básicamente se sostienen y se expresan, por supuesto, entradas totalmente sesgadas y basadas en opiniones de científicos o académicos que tienen un prejuicio, o al menos el prejuicio racial, como la base central de sus investigaciones. Y es increíble que este tipo de páginas sigan todavía activas en Internet. Yo la conocía desde hace muchos años, por supuesto la había utilizado para investigar el problema de la judofobia y cómo especialmente un tema que de pronto vamos a desarrollar más adelante, que es el negacionismo del holocausto, cómo esa información se da y a través de qué sesgo se llega y cómo las personas pueden llegar a caer bajo ese tipo de sofismas e ideas erróneas. Entonces, todo eso para apoyar ideas racistas, para apoyar segregación, para determinar o llegar a considerar que las personas simplemente por su color de piel tienen una deficiencia cognitiva o que por supuesto no pueden lograr los grandes estándares de la humanidad en términos del arte, de la cultura, de la música, de la intelectualidad, de la filosofía, y llegan a considerar que por supuesto cosas como los rasgos faciales o el color de la piel es determinante para este tipo de cosas, ¿no? Y esto pesa mucho en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho que se arraigue tan fuertemente allá? Por supuesto, en otros países lo hay. Muchos países, mucha gente es proclive a tener afirmaciones de corte racista, pero digamos que en Estados Unidos se ha afianzado de tal manera que sea una forma social de apreciar el mundo, de ver y de participar. Eso, por supuesto, lo que hace es que este tipo de ideas, al ser ya segregadas, al ser ya expresadas de manera popular, lo que hacen es reforzar esos modelos y por supuesto tanto de la comunidad entre comillas blanca como de la comunidad negra comienzan a discriminarse aún más fuertemente. Es decir, al radicalizarse estas opiniones, se desarrollan, por supuesto, muchísimo más comportamientos que ayudan a que esa segregación se dé con mucha más radicalidad. Bueno, Dani, hola Dani, qué bueno que estés por acá. Un saludote. Un gran saludo a Dani, que acaba de llegar. Ya Isabel 0727, una detective. Qué bueno que llegó aquí el agente 007, me acordé. Hola
Juan Montanés, un saludo. También te mando ahí una manito de saludo. Bueno, entonces les decía que en Estados Unidos hay una gran, por ejemplo, si uno examina las estadísticas, hay una gran probabilidad y que una persona siendo negra tenga 3 veces más probabilidad de ser asesinado por agentes de la policía, muy por encima de los hispanos y por supuesto mucho más de las personas consideradas como blancas. Ahora, atención, el hecho de que yo clasifique aquí, y estoy tomando esta información, eh, de algunas fuentes que vi en internet, como que clasifique como afroamericanos, hispanos o blancos, es parte también de la necesidad del mismo Estados Unidos de tener que clasificar a las personas bajo un concepto racial. Si alguna persona ha estado en Estados Unidos se va a dar cuenta que es muy corriente que a la persona se la clasifique constantemente por lo como habla, por su piel, por ciertos rasgos y que se encuentre dificultad en clasificar a alguien que pueda llegar a combinar estas dos cosas. Por eso a mí me llamaba mucho la atención que incluso yo encontraba parejas a las que prácticamente les llamaban parejas interraciales, como si eso fuera algo importante en una pareja y determinante a la hora de generar la diversificación. Es decir, se veía como algo exótico que este tipo de parejas existiera. Yo recuerdo a alguien de aquí de la ciudad de Popayán, donde él, un chico muy blanco, era novio de una persona afrodescendiente, pero él había nacido en una familia de la comunidad mormona y esta comunidad ha tenido históricamente por su doctrina algunos condicionamientos o preconcepciones sobre la raza negra. Y recuerdo las molestias que a la familia de él le causaba el hecho de que esta chica fuera novia de él. Entonces era una cosa muy difícil porque las ideas, como les digo, que están muy arraigadas dentro de la población norteamericana y si hay algo muy norteamericanizado es el mormonismo. En ellas se radicalizaba mucho más y por supuesto hacía difícil este tipo de relación. También es muy interesante ver que en Estados Unidos hay 30% más probabilidad de ser asesinado cuando se va desarmado una persona afroamericana que un hispano, que un blanco. Es decir, sufren más ataques de la policía independientemente de si están o no armados este individuo y si en realidad está cometiendo un acto delictivo o no y sea sometido a juicio. También de igual manera uno puede ver que tanto personas como a los afroamericanos frente a la población negra, a la población hispana, tienen una relación de crímenes violentos en Estados Unidos de acuerdo a la función del agresor, muy cercana, por ejemplo, muchos más asesinos hay en realidad de la población blanca. Los afroamericanos son los segundos, es decir, personas del color de piel que llegan a cometer asesinatos más son los blancos, por ejemplo, que la comunidad negra. Sin embargo, en el reflejo social se enfatiza en el impacto de que es un negro el que me atacó y por lo tanto la comunidad negra es la que fue culpable. Yo recuerdo una vez hablando con un estudiante que me manifestaba que él tenía era muy precavido con las personas negras porque una vez un negro, decía él, me atracó en la tienda que yo estaba atendiendo, entonces desde ahí yo tengo una predisposición hacia ellos. Por supuesto, este estudiante no me lo dijo de una manera negativa y cuando esa persona no tiene un racismo antiguo ni creciente ni ese presentado de una manera dogmática, uno tiene que saber cómo responder. Entonces yo le hice simplemente una observación, le dije, ¿qué pasaría si el que te robara es una persona blanca? Tú hubieras dicho, los blancos me han robado. Entonces él inmediatamente razonó y encontró que en efecto, por supuesto, su pensamiento estaba totalmente equívoco. No podía afirmar ese tipo de cosas, ¿ya? Y no podía decir en efecto
que a partir de un caso particular podía hacer una inferencia exagerada hacia una comunidad total. Cuando esta persona que lo robó, que era de piel negra, lo robó, es simplemente que esa persona en particular lo robó, pero jamás uno puede llegar a decir que eso es extrapolable a toda la comunidad o a todo el grupo racial, entre comillas, y ojo porque para los que llegaron tarde, el concepto de raza del principio ya dije que era totalmente falso, pero voy a constantemente a comentarlo. Eh, Cuando ese grupo racial comete, o un miembro de ese grupo racial comete algo, uno no debe aplicarle a todo el grupo, por supuesto, eso que ha cometido el individuo. Naturalmente, en todo grupo humano, en toda población humana, van a haber personas que van a hacer más delitos o menos, van a cometer ciertos actos que otros y por supuesto van a ser más observables debido a que hay una señalización particular al respecto por las características que nosotros adjudicamos y por supuesto porque vamos a ir formando a partir de eso estereotipos. Que acuérdense que los estereotipos en sí mismos no son negativos. Atención con eso, la gente ahorita la ha tomado contra la palabra estereotipo y piensa que son negativos en sí. De eso no se trata. Los estereotipos pueden llegar a ser negativos por el hecho de que encasillamos a las personas bajo una imagen preconcebida que hace que nosotros nos esclavicemos a un ideal y pensamos que si una persona no corresponde a ese ideal que nosotros estamos manifestando, que se supone debe corresponder esa imagen a esa persona, entonces nosotros decimos que simplemente esa persona no pertenece a ese grupo. Un ejemplo sencillo es cuando yo encuentro muchas veces a personas que dicen, encuentran a un muchacho afrodescendiente y lo invitan a bailar y resulta que ese muchacho no es muy buen bailarín. Entonces la gente dice, uy, pero usted no parece negro. Entonces uno pregunta, pero es que ¿qué? O sea, ¿está obligado por el hecho de ser negro a ser buen bailarín? Eso es un prejuicio basado en un estereotipo, ¿ya? Porque la idea popular, racista por supuesto, es que todo negro tiene que ser bailarín. Y eso es un error, ¿ya? Conozco personas afrodescendientes que son tan tiesas como yo o más tiesas aún todavía, pero eso hace que nuestras ideas se configuren o pensar que porque alguien es indígena tiene que tener ciertas condiciones que solo se acogen a un ideal. Todo eso en realidad proviene de un panorama y un pensamiento racista. Ojo, si alguien tiene un pensamiento así, no es como para echarse látigo y pensar que es de lo peor y que ha hecho mal toda la vida y que tiene que, por supuesto, está mal, pero no se trata de causar una culpabilidad, sino en efecto de identificar el prejuicio, reconocerlo y evitarlo para hacer que este tipo de comentarios o este tipo de aseveraciones sobre sobre otras colectividades, pues por supuesto, lleguen y hablen de nuestros labios y se hagan conocer y mucho peor se vuelvan un proceso ideológico, como hacen movimientos como los neonazis o el Ku Klux Klan. Entonces, hay otro dato bien interesante. En Estados Unidos es muy frecuente que sean las personas, por ejemplo, que sean acusadas por crímenes que no cometieron y fácilmente los procesos judiciales sean pasados de una manera pues, casi que ilegal y haciéndolo sin el debido proceso. Por supuesto, este prejuicio del racismo llega a caer más sobre la población afroamericana. Cerca del 49.35% de personas son inculpadas de manera ilegal, pues, o de manera o han sido acusadas por crímenes que no cometieron y la gran mayoría de estas personas son de la comunidad afrodescendiente. Eso lleva también a entender que este fenómeno ha hecho que durante muchos años, especialmente al principio de siglo, las condiciones para la comunidad afroamericana ha sido totalmente difícil. En Estados Unidos reciben las peores cosas, las peores educación, son llevados o originalmente fueron llevados a pues, los peores barrios o los peores lugares para que su condición digamos, económica no sea creciente y se mantengan en un estado de paupernidad. Entonces,
Esto ha incidido, por supuesto, en que a la hora del confrontamiento con la policía sean ellos los que tengan más condiciones para que hayan una predisposición a la violencia. Y lo interesante es que desde el 2004, por ejemplo, cuando estaba George Bush en la presidencia, un presidente que al ser republicano muchos asumían o pensaban que era necesariamente racista. Por supuesto hubo muertes de parte de la policía. Si nosotros vemos el año en que él comienza, en el 2004, cerca de 139 personas en ese año, personas afroamericanas fueron muertas, matadas, asesinadas por la policía. En el 2005 sube a 173 casos, en el 2006 sube a 211 casos, y me salto el 2007 porque baja en 2007 a 207 casos, pero en el 2008, mire, sube muchísimo más, sube a 226 casos. La siguiente presidencia, porque estoy hablando del segundo George Bush, la siguiente presidencia, que es la de Barack Obama, uno diría, pero la situación mejoró con él porque efectivamente él es un afrodescendiente. Y pues lastimosamente los datos nos dicen todo lo contrario, ¿no? En el 2009, cerca de 262 personas afroamericanas fueron muertas por la policía estando en el gobierno de Barack Obama. Muchos más de las que se hicieron en alguno de los años que estoy hablando de George Bush. En el año siguiente todo empeoró. En el 2010 se dieron 293 asesinatos. En el 2011 creció muchísimo más, fueron cerca de 360. Y el peor año de todos, porque yo podría ir relatando hasta el 2016, pero el peor año de todos fue el 2012, en el que ocurrieron 417 asesinatos por parte de la policía. Si nosotros contrastamos lo que va en este momento con Trump, vamos a encontrarnos con una sorpresa, y es que por el contrario, en el periodo de Trump bajó. Ahora, no estoy defendiendo ni mucho menos a un individuo como Donald Trump, no tengo ni intención ni me interesa y estoy totalmente en desacuerdo con muchas de las opiniones de él, pero hay que hablar con los datos. Y en los 3 años que va de Trump, en el 2017 murieron 276 personas, en el 2018 258 y en el 2019 259. Es decir, muchísimo menos que lo que ocurrió en el periodo de Barack Obama, en los 2 periodos de su mandato en Estados Unidos. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Quiere decir que fue un mal gobierno el de Obama? ¿Eso quiere decir que simplemente no hizo nada? ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que básicamente un problema como el del racismo en Estados Unidos y una de las sucedáneos de que es el confrontamiento con la policía, pues no se dan o no se liberan, no se salen, no se superan por el hecho de que haya un presidente que sea afroamericano, porque esto ya es parte de la institucionalidad en sí. Es decir, no corresponde al hecho de que un presidente esté en mejores condiciones o esté afiliado a esta comunidad para que esto garantice una mejor condición de vida hacia la comunidad afroamericana. ¿Por qué es tan violento Estados Unidos frente a la comunidad negra? Allí vamos a ver cuál es el peso de todo este proceso tan grande de racismo que se ha dado en el país, que se ha dado en Estados Unidos de manera especial. ¿Por qué tomé entonces el caso de Ota Benga y de George Floyd? Para lo que no sepa, Ota Benga, voy a iniciar por allí, para que veamos y vamos a poner los 2 casos. Es un caso de racismo muy fuerte y agresivo que ocurrió al principio del siglo XX. Ota Benga nació en el año de 1883 y él va a morir el 20 de marzo de 1916. ¿Quién es Ota Benga? Él fue un miembro de la etnia Badua, que es parte de la tribu de los pigmeos. Y él fue un hombre que fue traído a Estados Unidos como esclavo y fue expuesto en un zoológico en el año de 1904, en la Exposición Universal de San Luis. Y también fue exhibido después en un zoológico en el Bronx, junto con un orangután al que le llamaban Dohong y un loro, ya de los cuales él, por supuesto, llegó a compartir jaula y fue tratado. Miren que esa exhibición en su momento
buscaba apoyar, entre comillas, una idea muy mal interpretada, pero que sirvió para generar espectacularidad en el público normal, ¿no? ¿Y cuál era esa teoría? Por supuesto, era la teoría de la evolución. Entonces lo que querían era comparar a simios con este humano para que las personas supuestamente vieran el desarrollo evolutivo en algunos pasos. Por supuesto, esto era prejuicio, era parte del racismo naciente, incipiente de este periodo. Pero ¿por qué se arraigó tanto? O sea, ¿qué pasó con la ciencia de ese momento para que prejuicios como este se arraigaran? ¿Ya? Eso es una pregunta importante. La vida de Otto Venga fue totalmente triste. Yo cada vez que leo el caso de él me provoca una conmoción muy grande porque Otto Venga fue tratado de una manera terrible, ¿no? Sobre todo porque quisieron apoyar a partir de esta una mala idea de la evolución. Por otro lado, apoyar teorías como la eugenesia y validar el llamado racismo científico. Y digo científico porque, entre comillas, porque por supuesto muchas de estas pruebas en realidad era la forma de exponer sesgos que los científicos o los experimentadores o los investigadores tenían en ese momento y que no sabían diferenciar, por supuesto, de lo que ellos en realidad opinaban y de su entorno, de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, Carito pregunta o comenta lo siguiente, Caro Marín 06707 dice, ¿hay más odio con un líder negro? Una población grande de blancos resentidos. En una población, me imagino que quieres decir eso. Sí, hay una suerte de odio, por supuesto. Muchas veces ese racismo se transforma a partir de una serie de opiniones. Aquí en Colombia me llamó muchísimo la atención cuando ocurrió este fenómeno de esta familia, de esta chica que cometió algún ilícito con la DIAN, no me acuerdo quién era. Y lo que me llamaba la atención era que, por supuesto, la gente en los tweets, en muchos tweets y en muchos memes, en lugar de hacer comentarios acerca del caso de corrupción, muchos hacían alusión a la piel de ella, en lugar de estar hablando del delito y no de la persona. Eso es muy preocupante, ¿no? Y eso me llamaba la atención. Entonces mucha gente aludía o decía que el gran problema era que esta mujer negra estuviera con un Ferrari, estuviera tomando en un lugar digamos, algo fino, con unas buenas bebidas, como si eso fuera un imposible. Hay un comentario bastante racista, pero que en últimas es indicador de cómo la gente piensa y es ese mal chiste de que el hombre blanco con bata blanca es doctor y el hombre negro con bata blanca es un heladero. Entonces, eso por supuesto refleja un prejuicio muy grande. Un prejuicio que hace que la gente determine los modos sociales de vida de las personas cuando eso en realidad no cumple con nada. Porque recuerden que el racismo lo que busca es decir y sustentar que aspectos como la raza en efecto condicionan psicológica y cognitivamente a un individuo para que no tenga ciertos conocimientos o que no aprenda ciertas cosas porque está incapacitado de manera innata, como si esto fuera una condición genética en sí misma. Y eso es un gran error, que por supuesto la ciencia actual y la ciencia que incluso se fue desarrollando en el tiempo en que esto nace fue por supuesto totalmente anulada y ya eso no se acepta. Ahora, como les venía contando, el caso de Otto Venga es muy triste porque si bien muchas comunidades, iglesias, personas que lo apoyaron y hicieron todo lo posible por sacar a Otto Venga del zoológico, cosa que lograron, fue algo muy triste porque, bueno, Samuel Phillips Barner, que fue el hombre que lo trajo era un hombre de negocios y fue el que lo trajo a Norteamérica y lo expuso, lo expuso en una feria, en la feria que les mencionaba, y a él lo incluyeron dentro de la sección que se llamaba la Casa de Monos. Y allí, por ejemplo, pusieron la siguiente información, como esa información que uno lee siempre en los zoológicos cuando ve a los animales, le pusieron esta información, mire, pigmeo africano Otto Venga, 23 años de edad, altura 4 pies, 11 pulgadas de peso, 103 libras, traído desde la ribera del río Kasai,
Este libre del Congo, Centro, Sudáfrica, por el doctor Samuel Phillips Barner, exhibido cada tarde durante septiembre. Esta parte, este escrito que estaba en la exhibición, por supuesto, una vez él fue sacado, también fue retirado esto, pero sirve de testimonio de saber de cuál era el nivel de pensamiento que muchas de las personas tenían y sobre todo el ideal comercial para poder motivar a algunas personas que a partir de ciertas ideas científicas del periodo, muchas de ellas mal entendidas, querer presentar cosas. Acuérdense que yo he insistido en varios de los jueves temáticos la necesidad no solo de hablar de la ciencia, sino también de saber divulgarla, porque si no exponemos muy mal las ideas. Hace un tiempo, hace un mes acá, sucedió el hecho de que se descubrieron unas nuevas partículas en la Antártica y algunos andaban diciendo que se habían demostrado pruebas de un universo paralelo cuando eso en realidad no tenía nada que ver. Es decir, en buena medida la ciencia tiene, para poder llegar al público, tenemos que capacitar a periodistas que tengan conocimiento científico y que de algún modo tengan un aprendizaje científico para poder presentar estas ideas. En el periodo de Otavenga, la evolución estaban haciendo y muchas de las afirmaciones que se hacían en los libros populares de evolución, empezando por el origen de las especies de Darwin y el siguiente libro, el origen del ser humano o el origen del hombre, fueron muy mal interpretadas, especialmente en aquellos puntos que se intentaba trabajar el origen del ser humano. Ahora bien, este punto de la raza estaba tan arraigado en el periodo que incluso el mismo Darwin, que era muy liberal en sus opiniones y defendía la idea de liberar a los esclavos, en realidad tenía opiniones racistas. No porque en sí fueran malignificadas con su momento, digamos que eran las más matizadas, pero aún así él seguía pensando que eran inferiores con respecto al llamado hombre blanco. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos afecta tanto, no? Hay una cosa importante que hay que entender, ¿no? Y es que la ciencia siempre debe cuestionar lo que se da por supuesto, ¿ya? Y eso es lo más difícil de encontrar, porque uno está sumido en ello. Entonces, hacerlo evidente es muy difícil. Por eso, palabras en su época, en el siglo XIX, la palabra raza es sin duda el mejor ejemplo de ello, del ejemplo de algo sobre lo que estamos sumergidos y no podemos verlo. Y sin duda alguna, esta palabra fue casi que un virus totalmente infeccioso que originó una cantidad de prejuicios. Esto fue tan duro que cuando Otavenga, como les venía relatando, salió libre y la gente lo dejó liberar, él terminó trabajando en una empresa. El problema fue que él nunca logró relacionarse bien con nadie y porque no sabía el idioma, aunque le ayudaban, no se pudo acoplar al modo de vida norteamericano y era un hombre muy solitario. A la edad de creo que 33 años, él se dio muerte, se suicidó utilizando flechas que él mismo fabricó, tal como las hacía en su población cuando era mucho más joven. Entonces miren a dónde puede llevar una cosa tan horrible. Cuando nosotros hablamos del caso de George Floyd, que es un caso espantoso del nivel de criminalidad que la policía norteamericana lleva y hace y lo hace de manera sistemática contra la población negra, nosotros podemos ver una línea entre Otavenga y quizás muchos otros casos y George Floyd para darse cuenta cómo opera el racismo y cómo busca señalar, discriminar y por supuesto llegar incluso a que estas personas, ya sean por la vía del suicidio o del asesinato, sus vidas sean despreciadas. Y eso es una de las cosas más tristes, sobre todo porque lo peor de todo esto es que tenemos el remedio para salir del racismo. Tenemos la manera de cómo evitar que las siguientes generaciones olviden este tipo de ideas y que sin duda alguna, sin olvidar que existieron, porque eso es un punto importante, podamos superar eso. Ahora, hablando de olvidar que existieron, y precisamente en esta semana logré ver la película una vez más de Lo que el viento se llevó y hubo una polémica grandísima en torno a ella, por lo que se presenta a los esclavos como si ellos quisieran vivir en ese entorno y les gustara ser esclavos. Más allá de eso, hay una cosa importante y es un tema que yo sí quisiera dejar en cuenta, ¿no?
porque yo soy muy crítico de esta otra postura, y es negar que en el pasado existieron este tipo de representaciones y querer quitarlas y borrarlas. Hay que saber trabajar con esto, ¿no? Hay en la actualidad muchas personas están destruyendo monumentos, queriendo quitar ideas o, por ejemplo, estatuas que se refieren a conquistadores que fueron racistas, esclavistas, y eso hay que saberlo trabajar. Porque si nosotros ponemos a condenar a alguien porque era esclavista en la época de Cristóbal Colón, pues habría que quitar prácticamente a todos. El esclavismo en ese momento era un modo de producción. Eso por supuesto no lo justifica ni lo hace bueno en sí mismo, pero era la manera en que las riquezas se producían y lastimosamente ese fue el medio que encontraron. Y si a eso llamamos porque eran racistas Cristóbal Colón, entonces también hay que quitar todas las imágenes de Aristóteles, todas las imágenes que tengamos de Platón, incluso las opiniones que tenían personajes como Pablo de Tarso, porque ellos básicamente siguieron hablando de la esclavitud y la mantuvieron. Ese no es el problema, digamos que, y además que habría que hablar también de qué se entiende por esclavitud. La esclavitud en la antigüedad estaba incluso, ella misma estaba estratificada. Nosotros tenemos una idea de la esclavitud muy tomada del siglo XVIII, donde todos nos los imaginamos casi que semidesnudos y encadenados los pies. En realidad los esclavos en diferentes etapas de la historia tenían un estatus y habían esclavos totalmente letrados, bien mantenidos, que educaban a los mismos hijos de los amos y tenían un conocimiento, eran estudiados, tenían que participar en ciertas actividades, pero por supuesto no tenían decisiones libres, pero podían vivir mucho mejor que personas llamadas libres de ese entonces. La esclavitud es un tema. Otra es el racismo. Digamos que el racismo llegó para justificar aún más la esclavitud. Y para poder sustentar el racismo se creó la idea de raza, que no tiene un soporte biológico ni antropológico, salvo en su aspecto social y cultural, es decir, como una creación sociocultural, o lo que llaman ahora una creación, una construcción social, un término que yo, si mis estudiantes se acuerdan, yo discuto mucho porque no es solamente social, tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo económico, y eso soporta esa idea. Es decir, el racismo no nace, digamos, no nace porque las razas existan en sí mismas, sino que la gente crea la raza porque es racista, que es distinto. Es decir, el concepto de raza nace gracias al racismo, a ese desprecio, a ese odio, a esa inferiorización que se tiene por las personas que tienen otro color de piel. Entonces, si uno, por ejemplo, revisa libros de evolución humana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uno va a encontrar, por ejemplo, cosas muy llamativas, ¿no? Uno va a encontrar ilustraciones muy simplistas de progresiones unilineales. Caro, que te has unido, Carolina, hola, saludos, Julián, saludos, Mauricio, saludos, y a Paola Doria, que se acaba de llegar, un saludo inmenso. Entonces, les digo que uno, si va a ver esos libros, uno va a encontrar una ilustración muy simplista donde de manera unilineal uno va a encontrar una progresión y muchas personas se engañaban por esa imagen y pensaban que eso era en efecto la evolución. Entonces uno encontraba dibujos donde estaba el mono, aparecía el simio, luego aparecía el negro, después aparecía el asiático y por último aparecía el hombre blanco. ¿Por qué aparecía a la punta adelante el hombre blanco? Porque era el epítome, era lo mejor, se supone que era el culmen en la que la naturaleza había desarrollado todo, y por supuesto las etapas previas eran inferiores, ¿ya? Y el hombre negro, la mujer negra, el ser humano negro quedaba en una escala muy cercana a la de los animales. Pero no, el problema no es el hecho de que quedaran en una escala cerca a los animales, porque el hecho es que nosotros todos estamos cerca a los animales por el hecho de ser humanos. Somos parientes de los simios. Ojo, no es que vengamos del mono ni que vengamos de simios como la gente entiende, sino que tenemos antepasados en común con simios y monos, y tenemos una descendencia, unos antepasados que han provenido de unas ramas similares y se desarrollaron allí. Pero eso no es una cosa exclusiva del hombre o de la mujer negra, es una cosa de toda la humanidad.
que guardamos un parentesco de cerca de un 98% con los simios y cambiamos solo en pocas frecuencias genéticas. Mucho menos, por supuesto, las diferencias se acortan muchísimo más entre los seres humanos. Entonces, para la época del siglo XIX, como yo les venía diciendo, era tan natural el racismo que por eso les mencionaba que espíritus tan libres como Darwin o como el mismo Huxley, en términos de opiniones políticas, llegaban a tener opiniones que hoy podríamos llamar racistas. Pero ¿por qué se había afianzado así? Porque prácticamente es eso que se llama un Weltanschauung, una visión de mundo. Eran un esquema que se generaba a partir de ideas y dominaban el concepto total de una época por completo. Por supuesto, el hecho de que nosotros reconozcamos eso es una oportunidad para surgir más allá de este problema tan grande como el racismo. Lo mismo que va a pasar con la homofobia o lo mismo que va a pasar, por supuesto, con el machismo, que están tan arraigados en la cultura que las personas con mucha dificultad llegan a cuestionar. Ahora bien, como les estaba comentando, no es mi crítica un poco a esta idea de andar destruyendo las esculturas de personas porque hayan sido racistas o no. Es un hecho básico. Si nosotros nos ponemos a eso, pues prácticamente habría que destruir todo, porque hasta empezando por las pirámides, porque eso fue hecho gracias a los procesos de la esclavitud, ¿ya? Y si nosotros vamos, muchos de los edificios hechos en muchas partes, especialmente aquellos hechos en periodos como los coloniales, pues fueron hechos por la esclavitud y gracias a la esclavitud. El problema es más de fondo, el problema no es de si hacemos o no estatuas, y no es quitando estatuas que se nos va a acabar el racismo, ¿ya? Así como no por el hecho de dejarte hacer o de tener ciertas consideraciones especiales hacia una población en particular, vamos a dejar de odiarlos o a quererlos más. El problema es muchísimo más radical. Y sigamos entendiendo un poquito más esto para que profundicemos. Detrás de todo esto hay que ver algo, ¿no? Y es que en el periodo del siglo XIX, la educación de las personas y las personas que accedían a la educación del nivel alto para esa época eran especialmente varones blancos, a los cuales podían acceder a las universidades. No todo el mundo lo podía hacer. Y aún esa educación que se les impartía en términos sociales estaba muy atrasada. La antropología apenas estaban haciendo y las investigaciones apenas se estaban desarrollando. Entonces, en ese mismo proceso, en esa educación, a las personas blancas del periodo se les enseñaba que ellos eran el producto más elevado de la evolución. Entonces, sin darse cuenta, muchas personas, incluso en los programas académicos más liberales, prácticamente calcaron el mismo proceso cognitivo defectuoso que tiene el creacionismo cuando hablaba de la escala natura, la escala de la naturaleza, y lo único que hacían era en el desarrollo o en la visión teleológica, es decir, con una dirección y con una progresión como si la evolución se estuviera desarrollando con un propósito, tomaban esa misma escala del creacionismo, la escala natura, donde se supone Dios jerarquizaba a las entidades de las más perfectas a las menos imperfectas. Lo mismo razonaron algunos evolucionistas y pensaron que se podía desarrollar de la misma manera. Entonces los hombres blancos, si bien no había un Dios, sí había una proyección y una teleología, y los hombres blancos eran el culmen de ello. Por supuesto, las razas que no eran blancas estaban en los escaños inferiores, y ellos eran los que iban a ocupar las escalas bajas, mientras que la población blanca iba atrás y por lo tanto iba a ser inferior. Se les consideraba primitivas, se les consideraba más pasionales y se las consideraba, por supuesto, infantiles. Como contraparte al racismo, por supuesto, va a aparecer la doctrina que justifica no solo el racismo, sino que quiere presentarse como oposición a él, y es la supremacía de la raza blanca. Hay autores que en ese entonces fueron muy famosos y que hoy, gracias a Dios, están totalmente olvidados, porque pues sus posturas son totalmente racistas. Autores como Joseph Gobineau, que fue el gran expositor del racismo,
en Francia, o Houston Stewart Chamberlain en Inglaterra, Ludwig Waldman y Ernest Haeckel en Alemania. Haeckel este último fue un gran, aportó muchas investigaciones en la evolución. También Henry Fairfield Osborn en Estados Unidos. Todos ellos fueron intelectuales del periodo que, como les digo, menos mal ya han sido olvidados porque sus teorías son insustentables en la actualidad y al día de hoy no son irrelevantes en términos académicos, pero ellos básicamente en su momento sustentaban que todos los pueblos tribales, no blancos, por supuesto, eran similares a los antepasados de los europeos en sus días. Es decir, para la antropología naciente, que estaba muy defectuosa en sus sistemas de investigación, como fueron, ¿no? Como eran, mejor dicho, los pueblos de su presente, habían sido en algún momento los europeos del pasado. Y en algún momento estos pueblos llegarían a ser como los europeos de su época, llegarían a actualizarse. Entonces, por eso, en el periodo colonialista, el afán de muchos de los europeos era la de o cristianizar o civilizar a los miembros de estas tribus para hacerlos, por supuesto, más acordes a su mundo. Y si no lo hacían por las vías religiosas, es decir, cristianizándolos, lo hacían por las vías laicas a través de la llamada civilización. Por eso ustedes pueden ver, si ustedes ven películas, por ejemplo, que hablen del periodo de la colonia británica en la India, o cuando vean lo que hicieron los belgas o los franceses en África, y si hay películas de ese momento, tiene que haber un personaje que es el nativo, que no está ni con la tribu en sí, pero tampoco está del todo con la población blanca, y a él lo visten como un europeo, y él es el que traduce, y él es el que se comunica, y hay veces no sabe cómo estar entre esos dos mundos, porque no logra identificarse y por supuesto es arrastrado, es condenado por su población nativa u original por ser un traidor, pero también es arrastrado a la brava, pero minimizado por aquellos que lo han transformado o lo han blanqueado. Para ese periodo salió un antropólogo que fue muy grande en varias investigaciones, pero que tuvo una investigación que hasta el día de hoy, por supuesto, es producto del racismo, y que ya al día de hoy, si bien él hizo muchos avances en otras áreas, pero el día de hoy es totalmente descartada. ¿De quién hablaba? De Samuel George Morton, y él creyó, por ejemplo, que él tenía pruebas empíricas, es decir, las afirmaciones que Gobineau, que Chamberlain, que Ernest Haeckel, que Waldman, que Osborn tenían y que afirmaban teóricamente. Morton decía que él tenía pruebas empíricas para demostrar la inferioridad, en especial de la población negra, y de acuerdo a él estaban sustentadas en las medidas de las dimensiones de los cráneos. Y él consideraba que eran mucho más pequeños y que por lo tanto estas poblaciones eran mucho menos inteligentes. Esto, por supuesto, el gran Stephen Jay Gould lo demostró que era totalmente falso, y con unas investigaciones donde él tomó los mismos cráneos, él identificó en qué consistió el sesgo, que de acuerdo a Gould fue algo no deliberado, sino que basándose en el concepto racial, él asumía y cometió uno de los errores que se pueden cometer ahora en una investigación, es el llamado falacia del sujeto expectante. Es decir, yo considero que quiero investigar esto y que por lo tanto ese es el resultado que quiero, y por lo tanto modifico o apunto toda la investigación hacia allá, manejando las pruebas o las evidencias que yo tengo para que encajen de acuerdo a mis ideas o a los conceptos preconcebidos que yo tengo. Entonces, por supuesto, como les digo, esta era una investigación totalmente deformada. Les recomiendo para eso que busquen el libro de Stephen Jay Gould, un libro fabuloso que se llama La falsa medida del hombre, donde identifica todos los prejuicios cognitivos que hay en ese momento cuando se hacen investigaciones que están sesgadas por ideas como estas, ¿ya? Por supuesto, él también examina el racismo o el clasismo y el machismo también. Ahora bien, aquí viene una cosa que no hemos identificado, y es por qué la raza, como yo lo dije, si es un concepto hecho por el racismo o afianzado desde el racismo, ¿cómo se identifica la raza? Ahora bien,
Esta palabra en realidad viene en principio de la zoología, que es un campo de la biología, pero se aplicó a la antropología de manera indebida. No por ignorancia o por mala fe o por eso, sino porque eran los conceptos que estaban en el momento en boga. ¿Ya? Entonces, había un debate muy fuerte cuando los grupos humanos, los primeros viajeros y exploradores del mundo, que luego van a ser los etnógrafos que van a recoger muchos relatos de otros pueblos y van a hablar de cómo viven, cuáles son sus religiones, cuáles son sus creencias, y comienza a darse un debate entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y comienzan básicamente, hay dos partidos para intentar ver qué es lo que pasa con todos estos pueblos de diferente piel y diferente color. Acuérdense que son periodos donde la genética no existe, por lo tanto a lo que tienen que sustentarte es a lo que ven de manera inmediata, y lo que es evidente, porque eso sí es evidente, es que hay diferencias en el color de la piel. El problema y lo que no se podía entender en ese momento y que fue entendiendo la ciencia poco a poco, es que esa pigmentación no tiene nada que ver con los procesos cognitivos. Ellos pensaron que sí porque asociaban determinados colores de piel con ciertos comportamientos tribales, ciertas actitudes culturales, y pensaban que había una correlación directa, cuando efectivamente eso no tiene nada que ver. Entonces, en ese momento, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, hubo un debate y uno se preguntaba, bueno, ¿qué son las razas? Para unos, decían ellos, ¿será que son variedades de menor importancia al interior de una especie en común? Es decir, hay una sola especie y hay variedades al interior de ella, pero en general son una sola especie. Y la prueba de ello es que son interfecundos entre sí. Otros, eso es lo que se llamaba el monogenismo, ¿ya? Mientras que otros tenían una posición contraria y ellos decían, para mí o para nosotros, más bien las razas son tipos de seres humanos que son diferentes entre sí y que básicamente cada uno de estos grupos son especies distintas. Eso llevó al llamado poligenismo, es decir, cada grupo racial era una especie diferente, totalmente distinta, y que incluso no podría cruzarse entre sí, lo cual, por supuesto, los matrimonios cruzados de diferentes razas llevaron a demostrar que eso no era así. Y en efecto, cuando nosotros investigamos, y la investigación se dio a lo largo de muchos años, lo que se encuentra es que en efecto esto pues no sucede. Las razas no tienen nada que ver con eso, y tienen que ver más bien con una suerte de degradé que se da en el mundo humano, donde hay una coloración grande, y ese rasgo de la piel es el efecto de varios genes que actúan, pero que no tienen una incidencia total en el desarrollo cognitivo, ni de aprendizaje, ni intelectual en las personas, ¿ya? Ahora bien, mire que este tema fue tan grande, y por ahí atraviesa la película que ya les hablé, Lo que el viento se llevó, en el año 39, donde el racismo sigue vivo, pero esto va a continuar y va a cruzar los años, y Estados Unidos va a irse permeado mucho por este debate. Tanto es así que hasta el año 1962, una época en la que todos sabemos es el surgimiento de la contracultura, del hipismo, de las protestas por las guerras que Estados Unidos estaba haciendo en el resto del mundo. En esa misma época llega a aparecer un libro del antropólogo Carter Cook, que él publica un libro llamado The Origin of the Race, y él en ese libro, uno diría, bueno, es 1962, esperemos que haya un avance, llega a ser una de las cosas más terribles, porque lo que hace es afianzar y darle elementos a los movimientos racistas y neonazis para establecer, entre comillas, una veracidad científica con esa información. Resulta, y eso fue lo que me llamó me espantó bastante al entrar a esta espantosa página que es la Metapedia, que encontré que este era el autor que en esa wiki utilizan como referencia, cuando claramente este autor no solamente fue presentado en su momento como algo falso, toda la información que daba, sino que todas sus
investigaciones apuntaban a que, por supuesto, la idea de él era sustentar el prejuicio a partir de supuestas investigaciones antropológicas. ¿Qué es lo que dice su libro? Y me voy a detener un poquito en él porque es importante detallarlo. Para él, en ese libro que está lleno de prejuicios racistas y de una biología totalmente absurda, y que lo peor de todo fue que fue asumido en serio por muchas personas, él que hacía allí, él proponía básicamente que existían 5 razas, ya, de humanos, así, 5 razas, que correspondían necesariamente a los 5 continentes, cosa que ya es bastante problemática esa identificación geográfica. Y que ellos, de acuerdo a Kuhn, ellos se distribuyeron de manera independiente en una suerte de cosa que él llamaba unos presapiens. Es decir, para él había 5 razas que nacieron en diferentes momentos. Ojo ahí, porque entonces ya no está diciendo que en últimas su planteamiento es poligenista. Acuérdense que todavía no se entiende en este momento. Bueno, ya había el desarrollo de Francis y Crick sobre el ADN. Ya se habían descubierto muchas cosas, pero en términos del estudio específico de los seres humanos se había dado poco. Bueno, vamos con la segunda parte de este envío. Vamos con la segunda parte. Bueno, les había dicho que, como estaba comentando, habíamos hablado de que cuando se habla de raza en la antropología, hola a todos los que van llegando, los que van entrando ahora, espero que este tema les guste bastante. Y si no pudieron verlo, pues ahí está la primera parte de ya. James, un saludo. Bueno, les comentaba que habían 2 posturas entre el siglo XVIII y XIX y que van a verse reflejadas incluso en estudios hasta 1962, los monogenistas y los poligenistas. Los monogenistas decían que el ser humano, todas las razas entre comillas, teníamos un mismo antepasado y que simplemente éramos proliferación de una misma especie, mientras los poligenistas sostenían que en realidad las razas eran especies de seres humanos, ¿ya? Ahora atención, esto es interesante porque el poligenismo como tal no se ha acabado en términos de que en realidad sí hemos descubierto otras especies de Homo sapiens, o de sapiens, perdón, o de homos más bien, que hemos descubierto y que se han dado pues por las excavaciones, se han logrado descubrir. Pero eso no significa, por supuesto, hay que investigar mucho más para encontrar antepasados en común que estuvieran mucho más atrás en nuestras líneas filogenéticas. Estamos hablando aquí del Homo sapiens, y por lo tanto hablar de que los colores de piel que existen en diferentes poblaciones son parte de una diferencia real, y sobre todo que esa diferencia sea jerárquica, eso es un gran problema. Yo les decía y hablaba que estas ideas fueron sustentadas incluso hasta en términos históricos tan recientes como 1962 por Carleton Cook en el libro que ya les mencioné, The Origin of the Race, y él ahí sostenía que habían 5 razas correspondientes a 5 continentes y que se distribuyeron en mucho tiempo en estas regiones hasta y que estaban en una forma llamada presapiens, él las llama así, y que luego se difundieron hacia otras partes del mundo, hasta que lograron alcanzar lo que él llama un umbral de humanidad y que lo fueron logrando por sus propios medios, es decir, un nivel de humanidad mínimo que les llevaba a reconocerse como seres humanos. Ahora, esto es un error grandísimo de Carton porque ya le está dando una intención teleológica a la evolución, como si las especies de los animales o las variaciones poblacionales de animales apuntaran hacia una misma especie, cuando en realidad eso no es así. Ahora, el punto es que Kung lo que hace es recalcar en extremo las diferencias que hay entre los pueblos y los llega a confundir eso o a empalmarlos de una manera indebida con los comportamientos culturales.
Y eso le llevó a decir cosas como que, por ejemplo, las poblaciones negras tenían menos repertorios expresivos y que por lo tanto eso también servía para deducir que eran poblaciones totalmente menos inteligentes que el resto de las poblaciones de otros seres humanos. Para ese periodo, autores tan grandes en la biología como Richard Lewontin llegó a desmentir las propuestas de Carleton y él aseguraba que aquellas diferencias que se presumen o que se perciben como si fueran grandes y que las encadenamos a actitudes sociales y pensamos que son muy marcadas en determinadas poblaciones, en realidad son diferencias genéticas minúsculas o vienen de diferencias genéticas minúsculas que se distribuyen en las poblaciones humanas. Es decir, rasgos que nosotros podríamos rescatar como negroides, entre comillas, o mongoloides, entre comillas, que son malos conceptos, por supuesto, en realidad esos rasgos van distribuidos en la población y aparecen y reaparecen. Incluso lo que se ha podido investigar es que todo eso tiene que ver mucho con condiciones ecológicas y por supuesto se puede determinar las condiciones geográficas de ciertas poblaciones para saber de dónde vienen. Por eso es que muchos autores encontraban en contrariedad cuando descubrían que habían continentes que presumiblemente deberían pertenecer ciertas razas allí, cuando en realidad todo depende del estado geográfico en el que se encuentran las poblaciones. Por eso es que aparecen poblaciones blancas en África, por eso es que aparecen poblaciones blancas en la India, por eso también aparecen poblaciones negras en otras partes de continentes asiáticos, o también algo similares en Australia. Y eso tiene que ver con la distribución de ciertas características que se dan por la proliferación de los genes, ya que pueden aparecer o no aparecer, expresarse o no expresarse, y estos por supuesto van a darse gracias a ciertas condiciones ecológicas y geográficas que van a encontrarse estos genes, ¿ya? Entonces, ojo, cuando vamos a definir raza, podemos hablar en diferentes momentos. Una es en el momento biológico, donde cuando hablamos de una raza hablamos de grupos que, en los que se subdividen algunas especies sobre la base de ciertos rasgos fenotípicos, a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. Cuando hablamos en zoología, específicamente hablamos de una variedad, o también hablamos de una población reproductora parcialmente aislada, con algunas diferencias genéticas, con poblaciones que ellos tienen afinidad pero que están separadas por el momento. Sin embargo, con esas poblaciones pueden tener ser interreproductivos, es decir, se pueden reproducir unos con otros. Es como, por ejemplo, entre los perros uno puede reconocer fácilmente la diferencia entre Pinscher y un gran danés, y a pesar de esa gran diferencia son interreproducibles entre sí. Lo que pasa es que no tenderán a hacerlo por cuestiones anatómicas, por las diferencias de tamaño, pero son interreproducibles. Lo mismo pasa en el caso humano, que hay diferencias, pero esas diferencias no son tan marcadas, y rasgos como la piel no son, por supuesto, lo suficientemente grandes a pesar de que estén extendidas. Lo que pasa es que la piel, al ser parte de todo el cuerpo, la gente asume que es un rasgo excesivamente importante, cuando en realidad, por supuesto, no tiene nada que ver con conceptos como la idea de que se puede desarrollar más o menor inteligencia a partir de ese solo rasgo. Entonces, eso nos lleva a determinar que en antropología, ya se sabe de bastante tiempo, no se puede llegar a una clasificación definitiva de eso que se llamaba antiguamente grupos raciales. La variabilidad humana es fluida y muy compleja. Solo después, ojo, del año 1900, y con unos exámenes muy juiciosos, es que en la antropología se llega a distinguir entre la herencia biológica de una población y su tradición cultural, ¿ya? Es decir, en realidad esto no tiene nada que ver con ese concepto raza, y uno no puede atar
ciertas costumbres a que sean unas condiciones innatas de esa población, sino que en efecto hay una diferencia entre lo cultural y aquello que es innato biológico. Por eso no existen sí músicas que pertenezcan a determinados grupos raciales. Uno puede hablar como si hay grupo de música negra. Lo que pasa es que hay música que cierta población de cierta coloración ha desarrollado, pero eso no quiere decir que otra persona de otra población no la pueda hacer, o que un idioma sea un idioma blanco y que otra persona de otra población de otro color de piel no lo pueda hablar. Cualquier individuo de cualquier color de piel puede aprender la cultura de cualquier otro grupo humano, porque eso no es innato. Entonces, en términos de la antropología, las razas no existen. Miren lo que dice José Marín Gómez, un doctor en antropología de la Universidad de la Sorbona en París. Dice lo siguiente, y esto lo cito literalmente, dice: las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, la humana. Es más, yo podría ser más específico en este caso y decir que si vamos a hablar de razas en extremo, no solo es la humana, sino que cada individuo sería una raza, porque la tonalidad de piel cambia de persona en persona por más que sean de la misma familia. Si ustedes tienen hermanos, primos, con los tíos o los padres, pueden ser entre comillas todos blancos, pero aún así hay grados de color del color de piel. Es decir, en realidad los seres humanos lo que hacemos es expresar una gran cantidad de colores que se pueden desarrollar en nosotros y que tiene que ver mucho también con el cruce, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, es llamativo que yo, por ejemplo, soy en mi familia, nosotros somos de los más oscuritos y sin embargo, de lado y lado de mi familia, tanto paterna como materna, hay gente muy blanca. Eso hace que uno, entre comillas, sea los negros de la familia. Pero eso tiene que ver simplemente por la variabilidad que se expresa en algún momento, ¿ya? Otra opinión, dice Michael Weikioska, que también es otro antropólogo, dice: la idea de raza en sí misma es falsa. Todos los hombres y todas las mujeres pertenecen a una sola especie, la especie humana. Para un especialista en genética, la idea de raza no se sostiene. Los que hablan de razas son racistas, ¿ya? Daniel Trujillo, hola, vas entrando, saludos. Y hay otra cosa interesante con la cual voy a ir concluyendo, ¿no? Y es que una declaración de la Declaración de la UNESCO llamada La Cuestión Racial, que fue publicada en 1950, atención, y que no fue tenida en cuenta por Kuhn, dice lo siguiente: la raza como hecho biológico y el mito de la raza deben ser claramente diferenciados. En la práctica social, la raza no es un fenómeno biológico, sino más bien un mito social. El mito de la raza ha creado una enorme cantidad de daño humano y social. En los últimos años ha cobrado una gran cantidad de vidas humanas y causado sufrimientos incalculables. Hola Freddy, un saludo. Entonces, atención, ya para ir concluyendo, lo interesante de todo esto es que, y es la crítica que yo tengo fuertemente a nivel de la academia, y es que a nivel de las universidades, una es la información que sabe la gente que está dentro de ellas, pero se tarda demasiado en llegar al público en general. Y muchas personas siguen operando conceptualmente e ideológicamente con ideas del siglo XIX y creen que esa es una forma, o que eso justifica, o que mantiene, o que permea el racismo, y que permite conseguir mantener opiniones racistas. Es decir, llega de manera muy atrasada. La ciencia, especialmente en campos como las ciencias sociales, siento que hay como un temor de expresar el conocimiento que se alcanza por considerar que hay una suerte de intervencionismo con las sociedades, cuando en realidad lo que yo veo es que son estas mismas sociedades las que deben demandar de parte de los investigadores sociales que se informe rápidamente los resultados de estas investigaciones, ya que en última son ellos mismos los que la financian. Entonces es muy importante, atención, que esta información y este conocimiento que sale de las academias sea rápidamente difundido, sea presentado y se haga de la manera más efectiva.
Yo creo que se ha hecho sin duda de muchas maneras, pero se ha hecho más énfasis en el aspecto condenativo, prescriptivo, la suerte de no hacer esto o no digas comentarios racistas o te condenamos y hacemos ostracismo contra ti porque hiciste un comentario, cuando en realidad muchas de las personas que lo dicen no lo hacen muchas veces por mal, sino que deben ser educados en ellos y explicarles que en realidad lo que está diciendo es un equívoco, porque en últimas está manteniendo ideas que ya han sido descartadas hace muchos años, que ni biológicamente ni antropológicamente son sustentables. Es decir, la idea no es tanto condenar a una persona cuando su ignorancia no es deliberada, y decir que esa persona es mala, es tonta o hizo algo mal por hacer un comentario racista, sino en principio educarlo suficientemente bien, presentar los datos científicos adecuados, expresarlo y presentarlo de una manera, pero tampoco implica desconocer que eso existió en el pasado. No es ir y arrancar y destruir las obras racistas porque sí, cuando en realidad lo que hay que hacer es saber leer críticamente eso e identificarlo. No es, no es simplemente negar que nuestros antepasados lo fueron, como haciendo una suerte de negacionismo, ya como una suerte de miedo, así como algún día hablaremos en el caso de la judeofobia, y hace un año atrás me parece, o 2 años atrás, la población de Polonia pidió que se borrara la mención de los polacos en todo lo que tuvo que ver con el holocausto, para desligarlos a ellos, cuando en realidad buena parte, no todos por supuesto, pero buena parte de la población polaca participó y ayudó y alentó a entregar a la población judía a los nazis. Lo mismo pasa acá, no es negar el racismo, no es quitar las obras, no es simplemente quitar de las plataformas a lo que el viento se llevó porque tiene un contenido que puede parecer racista o que sea racista, sino hacer una lectura crítica. Eso no le quita a esta obra lo buena película que es, la gran película que es en realidad, como tampoco uno le puede quitar a Wagner por el hecho de ser un judeófobo, quitarle el trabajo musical que él hizo, ¿ya? Por supuesto, mancha un poco las credenciales de él como autor, pero no evita que su arte siga siendo lo que es. Entonces es simplemente saber diferenciar y saber cuestionar aquellas cosas que hay y no prolongar. Porque yo lo que temo es que cuando se niegan este tipo de cosas corre el peligro de repetirse. Es decir, hay que saber que eso no está, porque alguien algún momento puede volver a hacer resurgir la ignorancia. Y eso es lo riesgoso y eso es lo que nosotros tenemos que estar allí. No es, como había hablado la semana pasada del terraplanismo, no es negarle al terraplanista que hable, no es sesgarlo y quitarle las cosas. Hable, pero también entienda la posibilidad de que pueda entender el mundo de otra manera y saber que se han hecho los adelantos suficientes para salir de ese modelo. Entonces, todo esto es para invitarlos a eso, para invitarlos a reflexionar, a tener un conocimiento más amplio, a entender que si bien hubo un asesinato por parte de este agente policial hacia George Floyd, hay que entender también, y eso por supuesto no lo salva y no deja de eso de establecer un juicio y eso no hace que no sea un asesinato, pero hay que entender que esta persona en últimas también estaba dominada por siglos de prejuicios. Como dice bien Gastón Bachelard, nosotros tenemos la edad de nuestros prejuicios. Y hay gente que tiene prejuicios muy viejos, arraigados en años y años, y que los superan y que están por encima de ellos y los manipulan y hacen que operen y piensen y hagan así. Entonces, esa es mi invitación. Y a propósito de eso, estén pendientes porque a aquellos que estén interesados, voy a hacer un curso sobre prejuicios cognitivos y detección de racismo y cómo evitar el racismo a partir del reconocimiento de los prejuicios cognitivos. Si alguien está interesado, pues esté pendiente de las publicaciones que voy a hacer aquí en Pablo y sus Mundos, para que inviten a otros y puedan participar en este curso. Ya les informaré y podamos aprender mucho más, cómo evitarlo, cómo reconocer prejuicios cognitivos, cómo alentar a otros y cómo reconocer en nosotros mismos cuando hay opiniones racistas y alentar a otros a que aprendan a no seguir teniendo este tipo de opiniones, ni consentir, no por el hecho de condenarlos, de generar una idea, digamos,
como les digo yo, aplastante sobre el otro por el hecho de que exponga este tipo de cosas cuando muchas veces las personas lo hacen basado en la total ignorancia, sino para que al saber detectarlos, entre uno y otro nos ayudemos. Muchas personas podemos tener buenas ideas, pero si el entorno nuestro no las tiene, nuestras ideas no van a florecer. Entonces es muy importante que todos nos apoyemos unos a otros en el crecimiento de de ideas adecuadas, de tal manera que el mundo vaya mejorando con ese conocimiento. Bueno, es todo por hoy. Aquí fue llegando, y Lina fue llegando, y Lina Juliet fuiste llegando, pero ahí van a quedar, ya vamos finalizando. Estén pendientes para promociones y muchas cosas más que van a llegar en Pablo y su Mundo. No se olviden, la próxima semana no va a haber, el próximo jueves no hay jueves temático, pero volveremos en 15 días con nuevos temas, nuevas cosas. Voy a redefinir algunos conceptos y ideas que tengo para este momento, y voy a tener ya unas fechas establecidas para los nuevos temas que vamos a ver. Algunos de aquellos que alguien me ha pedido y me ha solicitado que hable al respecto. Espero que les haya gustado. No sé si hayan preguntas, nadie me ha hecho preguntas estas veces. Me llama la atención, pero espero que les haya gustado, que este tema podamos ir mucho más allá, que lastimosamente tengamos que vivir en un mundo así. Yo a veces veo estas noticias y yo siento, digo, pero esto es un tema tan fácil de superar con el hecho de simplemente admitir a la otra persona como un ser humano e ir mucho más allá de los conceptos que no podemos seguir arrastrando. Entonces, los invito a que desarrollemos mucho más esto y podamos superar esta etapa de la humanidad que a mi modo de ver es bastante arcaica y nosotros ya no la podemos sustentar. Es entendible en la antigüedad, tal vez en la medida en que las poblaciones no se relacionaban entre sí y tal vez hubieran poblaciones blancas y poblaciones negras aisladas, y cuando se entraban en contacto se iban a ver raros, se iban a ver distintos, iban a comenzar a conocerse. Sin duda allí los prejuicios son entendibles en cierta manera, pero ya una vez desarrollados, conocidos, tratados, una vez la humanidad habiendo descubierto que venimos de un mismo tronco en común y que esas variedades esas variedades como la piel, en realidad no están definiendo nada en absoluto en términos cognitivos y que no nos separan de la humanidad, de nuestra común humanidad. Bueno, un gran saludo, espero que estén bien y van a venir temas bien interesantes. Como les digo, no va a haber la próxima semana, pero volveremos en 15 días con más Pablo y sus mundos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias y buena noche. Espero que duerman muy bien. Gracias a todos y a todas.